derecha como izquierda. Em, eh, ya. Bueno, primero debemos definir qué es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca básicamente es la incapacidad que tiene nuestro corazón de poder mantener un gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabólicos. ¿Qué quiere decir? Es la incapacidad que tiene nuestro corazón para poder bombear sangre, ¿ok? Eh, ¿Sabes cómo está formado el gasto cardíaco? O sea, ¿cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Es la multiplicación de dos cosas, ¿verdad? ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablemos del gasto cardíaco, es la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos hablando de que es una incapacidad del corazón de poder mantener un correcto gasto cardíaco, es porque una de estas cosas está afectada, no bien la frecuencia cardíaca, bien el volumen sistólico. Entonces, como nuestro corazón no puede bombear la cantidad de sangre suficiente para todo nuestro cuerpo, o sea, para todos los requerimientos metabólicos que nosotros tenemos en el cuerpo, como perfundir el cerebro, perfundir nuestros órganos distales, perfundir nuestras piernas, nuestros dedos del pie, son órganos distales. Entonces, como el corazón ya no tiene esa capacidad de poder perfundirnos adecuadamente, eh, va a haber ciertos mecanismos, ciertos ayudadores del corazón, por así decirles, que son los compensadores metabólicos de nuestro corazón. Ya, entonces, en términos sencillos, la insuficiencia cardíaca es cuando nuestro corazón ya no está bien. Entonces, si no está bien, no puede perfundir correctamente a nuestros órganos, no puede cumplir sus requerimientos nutricionales, sus requerimientos metabólicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante hablar en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca es importante saber por qué se da la insuficiencia cardíaca. Muchos creemos que solo se da cuando el miocardio está enfermo y no es así. Si bien es cierto, una de las principales causas y la más frecuente de insuficiencia cardíaca son cuando el miocardio está enfermo, por ejemplo, una cardiopatía isquémica. Cuando me refiero a una cardiopatía isquémica, un infarto del miocardio, ¿no? Un infarto del miocardio, sea con elevación o sin elevación del ST, es una causa de insuficiencia cardíaca. Otra de las causas son las miocardiopatías. Más adelante vamos a ver que tenemos la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva e hipertrófica. Cualquiera de esos tres tipos de miocardiopatías va a generar lo que es un miocardio enfermo y por ende va a generar una insuficiencia cardíaca. También tenemos que otra de las causas de un miocardio enfermo son las infecciones. Infecciones en el corazón, por ejemplo, en las válvulas de una endocarditis, estamos hablando de que puede generar un miocardio enfermo y puede generar una insuficiencia cardíaca. Dentro de la más común, cardiopatía isquémica. Pero cuando hablamos de otro tipo de patología que me puede dar una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, las sobrecargas de presión, ¿no? La hipertensión arterial es una de las primeras, cuando vemos un aumento de la presión arterial a nivel sistémico, estamos hablando que puede ser una de las causas de la insuficiencia cardíaca, por esto es que la hipertensión se trata. Y también genera lo que son las valvulopatías, ya sea estenosis, insuficiencia mitral, aórtica, pulmonar, también generan una insuficiencia cardíaca. Y creo que ya han revisado valvulopatías y ahí van a saber todo el mecanismo de que por qué se da una insuficiencia cardíaca. Y no solo se da una insuficiencia cardíaca cuando el corazón no se contrae, sino también cuando hay una falla a nivel eléctrico. Por ejemplo, en las arritmias también se puede generar una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Ok, entonces, bueno, esas son las causas para que podamos entender un poquito y ponernos en contexto de la insuficiencia cardíaca. Pero ahora hablemos de la fisiopatología, cómo es que nuestro cuerpo responde y cómo es que se hipertrofia tu ventrículo, no te hipertrofia, por qué es que fallas a nivel cardíaco, por qué te da edema, por qué te da disnea, etcétera. Entonces, antes de comenzar a hablar de la fisiopatología, son tres términos que debes tener en cuenta, que son la precarga, poscarga y contractilidad. ¿Qué es la precarga? La precarga es el volumen que alberga los ventrículos antes de la sístole. Ok, entonces nosotros tenemos nuestro corazón, ¿no? Que tiene su aurícula derecha, su ventrículo derecho. Y este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, primero, ¿qué es la sístole? La sístole es la eyección y la diástole es el llenado. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de la sístole, es la eyección, es la cantidad de sangre que expulsas, mientras que la diástole es el llenado de tus ventrículos. Entonces, si a mí me dicen que la precarga es el volumen que abarca los ventrículos antes de la sístole, es decir, cuando acaba la diástole, cuando aquí se llena el volumen, este volumen es la precarga. ¿Por qué? Porque es el volumen que se alberca antes de que sea expulsado por los ventrículos hacia la arteria. ¿Ya?
antes de la sístole, por así decirlo. Ahora, la poscarga es la fuerza que se debe vencer para ir donde la arteria. Es decir, acá hay una fuerza, ¿no? Una gradiente entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Entonces, para que esta sangre de acá vaya hacia la aorta y vaya al resto de nuestro cuerpo, necesita vencer una presión, una fuerza. Entonces, esa es la poscarga, la fuerza que debe vencer este ventrículo contra la aorta para que pueda ser expulsado, ¿ya? Entonces, esos son los dos términos que deberíamos conocer de precarga y poscarga. Y también, bueno, la contractilidad que ya sabemos que es dado por las células miocárdicas cuando el corazón empieza a contraerse, ¿no? Ya, entonces, bueno, lo que habíamos dicho es que la insuficiencia cardíaca es una disminución de tu gasto cardíaco, ¿ok? Entonces el gasto cardíaco se disminuye y como te había dicho, nuestro corazón y nuestro cuerpo es tan inteligente que activa mecanismos compensadores. ¿Y cuáles son estos mecanismos compensatorios? Tenemos al sistema autónomo, al sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la hormona antidiurética. Entonces, el gasto cardíaco disminuye, se activa mi sistema autónomo y va a empezar a liberar norepinefrina. Y esto va a aumentar la poscarga, es decir, la norepinefrina aumenta la fuerza de los ventrículos para vencer a la arteria, ¿ya? Entonces, es un mecanismo. Si mi gasto cardíaco está aumentado, yo debo buscar aumentar la poscarga y la precarga, ¿no? Entonces, aumento la poscarga como liberando norepinefrina. Por otro lado, tengo el sistema renina-angiotensina, que como sabemos libera aldosterona y angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 actúa elevando la poscarga, mientras que la aldosterona, que estamos aquí, actúa de otra manera, pero también ayuda al gasto cardíaco como compensación, pero en este caso va a ayudar a la precarga, es decir, al volumen que se alberga. ¿Por qué? Porque tanto la antidiurética retiene agua, entonces aumenta el volumen, ¿no? Al momento de retener agua, aumenta el volumen sanguíneo, por ende aumenta la precarga, que es el volumen. ¿Ya? Entonces, la antidiurética retiene agua junto con la aldosterona y por eso aumenta la precarga. Y cuando yo quiero aumentar la poscarga, lo hago a través de la angiotensina 2 y a través de la norepinefrina. ¿Ya? Entonces, llega un punto donde nuestro corazón ya todos mis receptores sensan que mi gasto cardíaco está bajo, activa mis mecanismos compensadores. Sin embargo, estos mecanismos compensadores van a servir hasta cierto punto. Cuando los mecanismos compensadores ya no compensen la insuficiencia cardíaca, ahí es donde van a aparecer todos los síntomas que nosotros podemos ver clásicos de la insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Entonces, aquí para entender un poquito. A ver, lo voy a poner en una hoja. Ya. Entonces, para entender un poquito de lo que estoy hablando, nosotros tenemos una lesión miocárdica, ¿no? Una lesión miocárdica que ya hemos visto por qué causas se podrían dar, o sea, cuál es la etiopatogenia. Una lesión isquémica, es decir, un infarto. ¿Qué más? Otra causa, por ejemplo, una miocardiopatía, ya sea dilatada, isquémica, dilatada, hipertrófica o restrictiva, o también podría ser, por ejemplo, por una sobrecarga de presión en una valvulopatía. Cualquiera de estas causas lesionan a mi miocardio. Entonces, al lesionar a mi miocardio, no va a expulsar el gasto cardíaco adecuado, o sea, va a disminuir mi gasto cardíaco. Es decir, va a disminuir el aporte de oxígeno. ¿A dónde? A los tejidos. ¿Por qué? Porque si yo no expulso la sangre que necesito, entonces mis tejidos no va a llegar sangre a mis tejidos, entonces va a haber una disminución en el oxígeno de mis tejidos. Entonces disminuye el aporte de oxígeno a mis tejidos y como les dije, se van a activar los mecanismos compensatorios, ¿verdad? Entonces empieza la activación de mecanismos compensadores. Se activan activación de los sistemas neurohormonales y también inflamatorios, activación de los sistemas neurohormonales o inflamatorios. Entonces, llega un momento donde sí esto va a funcionar. Uy, no puede ser. Uy, se borró. No. A ver, ya, recordemos, no tenemos mi lesión miocárdica y mi lesión miocárdica está generado ¿por qué? Por una lesión isquémica, por una miocardiopatía y también por una lesión valvular. Entonces, o valvulopatías. Esto va a generar que la lesión miocárdica genere una disminución en el aporte de oxígeno a nuestros tejidos y por ende se van a activar los mecanismos compensadores, ¿no? Los mecanismos compensadores que ya hemos visto.
que son el sistema renina-angiotensina, la aldosterona, la antidiurética, y poco a poco esto, con todos los mecanismos compensatorios que te he dicho, el ADH, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, todos los que hemos visto, el sistema endocrino, las citocinas, va a llegar a un punto donde ya no va a servir, ya no se va a compensar, tu corazón ya falló totalmente, ni los mecanismos compensatorios lo van a ayudar. Y entonces, como habíamos dicho, la aldosterona, la ADH se encargan de retener líquidos. Entonces va a empezar la retención de líquidos. La retención de líquidos. Y al empezar la retención de líquidos, es ahí donde habíamos dicho que la precarga es el volumen, ¿no? Entonces, si aumenta la retención de líquido, aumento la precarga. Y también, ¿quiénes van a actuar con la retención de líquidos? Los péptidos natriuréticos, ¿no? Los péptidos natriuréticos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, al aumentar la precarga, la retención del líquido, ya se van a ver esas complicaciones, esos síntomas de la insuficiencia cardíaca cuando te empiezas a congestionar, a llenar de líquidos, a hacer edema, hacer ascitis, ¿no? Entonces, eso es por ahí un edema del pulmón, una retención de líquidos. Y cuando hablamos de los mecanismos compensatorios, o sea, cuando hablamos también de los mecanismos como inflamatorios, van a ser las complicaciones ya crónicas de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando se empiezan a hipertrofiar el músculo cardíaco como mecanismo porque dice, seguro no estoy bombeando sangre porque mi corazón no se contrae bien. Entonces voy a generar más músculo para contraerme mejor y expulsar la cantidad de sangre que debería. Entonces tu corazón se empieza a hipertrofiar. O también empieza a hacer apoptosis, a matar a las células o a fibrosarse. Entonces son las complicaciones ya crónicas, ¿no? Y esto de una u otra manera es un mecanismo compensatorio, pero de una u otra manera, de nuevo, se genera un círculo porque esto ya está afectando a mi miocardio, entonces se genera una lesión miocárdica de nuevo. ¿Ya? Entonces, básicamente, algo así es lo que debería entenderse para hablar de una insuficiencia cardíaca y su fisiopatología. Lo importante que deberían saber es que tu corazón ya no expulsa la cantidad de sangre que querías, o sea, tu gasto cardíaco es bajo, entonces nuestro cuerpo es tan inteligente que empiezan los mecanismos compensatorios, los mecanismos de la inflamación, los mecanismos neurohormonales, sistema renina-angiotensina, aldosterona y todo eso. Y llega un momento donde esto ya no se gradúa y entonces empieza la retención de líquidos, empieza a hipertrofiarse tu corazón, a hacer apoptosis y fibrosis y todo regresa a ser un círculo, ¿no? Porque esta hipertrofia va a lesionar tu corazón nuevamente. Y sigues con la insuficiencia cardíaca. ¿No? Y bueno, entonces eso es básicamente lo que ustedes deberían recordar cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. ¿Ya, chicos? Bueno, ya dejando de un lado lo que es la fisiopatología, comencemos con la clasificación. En MET1, o en sus teorías, les ponen que la insuficiencia cardíaca se divide en sistólica, diastólica, de bajo gasto, de alto gasto, derecha, izquierda. Hoy en día ya no se utiliza tanto esa clasificación. Se utiliza básicamente la clasificación por la fracción de eyección, cuando la fracción de eyección está conservada mayor a 50%, cuando está media de 49 a 40 y cuando está reducida menor a 40%. Es lo único que te van a pedir cuando haces tratamiento porque lo vas a hacer según la fracción de eyección. Pero sin embargo, en su teoría les ponen la clasificación según varias cosas, entonces vamos a revisarlas porque según eso les van a preguntar. Entonces, comencemos hablando de la clasificación según su gasto cardíaco, ¿ok? Según el gasto cardíaco tenemos que pueden ser los de alto gasto cardíaco y los de bajo gasto cardíaco. Lo más común, como es su fisiopatología, son los de bajo gasto, ¿no? Porque no tienen un bajo gasto cardíaco y comienzan a activar los mecanismos compensadores. Entonces, por ende, razonamos un poquito, si son los de bajo gasto cardíaco, los más comunes son las patologías más comunes que tú relaciones a una insuficiencia cardíaca, o sea, netamente los que se relacionen con el corazón. Entonces, si yo tengo bajo cardíaco, los que se relacionan con el corazón. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, es decir, un infarto, las valvulopatías, las miocardiopatías y la hipertensión arterial. Esos son los de bajo gasto cardíaco. Más adelante les he puesto una imagen donde pueden identificar cuándo es de bajo y cuándo es de alto gasto, solo con la clínica, ¿ya? Entonces, los de bajo gasto cardíaco ya sabemos que son los que se limitan al corazón, ¿no? Valvulopatías, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, hipertensión. Mientras que los de alto gasto cardíaco son un poco más aislados o son un poco más raros por causas raras que tú dices, tú miras y dices, esto te causaría una insuficiencia cardíaca, muy raro, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tenemos en alto gasto cardíaco? A la enfermedad de Payet, al beriberi, al embarazo, a la anemia, al hipertiroidismo y a la fístula arteriovenosa. Son todas las del alto gasto cardíaco. Enfermedad de Payet, beriberi, embarazo, anemia, hipertiroidismo y fístula.
¿Ya? Entonces, te podría poner como que marca tú cuál de estas es una causa de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Entonces, básicamente ya esto sería un poco de memoria, pues, ¿no? Aprendete, causa rara, alto. Causa que tú podrías creer que sí es una insuficiencia cardíaca, es bajo gasto cardíaco. Yo me lo aprendí así, ¿ya? Entonces, eso es según el gasto cardíaco, o sea, insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco. Ahora, existe otra clasificación que es según el curso clínico, es decir, cómo es su inicio, ¿no? Tenemos que la insuficiencia cardíaca puede ser de tipo agudo, pero también puede ser crónico. O sea, ¿cómo te daría una insuficiencia cardíaca así repentinamente? ¿Por un traumatismo, por una infección como la endocarditis o por un infarto agudo del miocardio masivo? Eso es de manera agudo. Pero si yo estoy hablando de insuficiencia cardíaca que fue avanzando con el tiempo, es decir, de manera crónica, se da por una dilatación ventricular o por una valvulopatía reumática. Es decir, algo que está en el tiempo perdurado y eso ha hecho que me dé la insuficiencia cardíaca. Eso es crónico, ¿no? Pero agudo es de la nada, o sea, te accidentas y te da insuficiencia cardíaca, un traumatismo. O te infectas, te da endocarditis. O un infarto agudo del miocardio también de la nada, has estado sentado estudiando y te da un infarto, ya, eso es un curso clínico agudo, o sea, abrupto. ¿Ya? Mientras que crónico es subagudo, donde va pasando los días, se va agravando, ¿no? Entonces, eso según el curso clínico. Ahora, tercera clasificación, también lo dividen según su fase, si es diastólica y sistólica. A ver, para que nosotros podamos entender esto, necesitamos entender qué es la sístole. La sístole es la eyección y la diástole es el llenado. O sea, en los ventrículos se llena la sangre, eso es diástole, y cuando expulsan la sangre es sístole, ¿ya? Entonces, antes de ver las causas, necesitamos observar esta imagen. Cuando es sístole y cuando es diástole. Habíamos dicho que sístole era la eyección de la sangre, pero si es una disfunción sistólica, ¿cómo crees que va a estar la eyección? Va a estar disminuida, por eso se dice una disfunción sistólica, ¿no? Entonces, una insuficiencia cardíaca sistólica es cuando la sístole falla, y como habíamos dicho, la sístole es la eyección, por ende, el corazón ya no va a expulsar la sangre correctamente, o sea, es una disminución en la eyección. Entonces, si no va a expulsar la sangre, ¿dónde se queda la sangre? Se queda en el ventrículo, ¿no? Todo esto está lleno. Entonces, todo esto al llenarse va a crecer, sí, pero va a ser una hipertrofia hacia afuera, o sea, excéntrica, por sobrecarga de volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mi corazón está reteniendo la sangre en el ventrículo porque mi inyección está fallando, es una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Qué pasa? No sé dónde poner esa sangre, entonces mi corazón va a empezar a crecer, pero va a empezar a crecer hacia afuera, o sea, de manera excéntrica, ¿ya? De manera excéntrica. Y bueno, en el examen físico que voy a encontrar, voy a encontrar la presencia de un tercer ruido cardíaco. ¿Y cómo se llama esta hipertrofia que crece hacia afuera? Se llama una hipertrofia excéntrica, que es por una sobrecarga de volumen, ¿ok? Por una sobrecarga de volumen. Ahora, por el otro lado, que es una disfunción o una falla cardíaca diastólica, es lo contrario, ¿no? Como habíamos dicho, la diástole es el llenado. Pero en este caso el llenado está fallando. ¿Por qué? Porque si antes se podía llenar, imaginemos, ¿no? Podía llenar, a ver, no sé, 120 mililitros. Ahora que este ventrículo tiene la capacidad para 120 mililitros, no puede llenar 120 mililitros, solo puede llenar 50 mililitros. Entonces, eso es una disfunción diastólica porque el corazón no se llena correctamente. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una hipertrofia concéntrica, es decir, hacia adentro. Entonces, al crecer hacia adentro, el espacio donde llega la sangre se reduce. Es como un vaso, ¿no? Pasas de un vaso grande a un vaso chiquito. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco ha engrosado. Y entonces se genera una hipertrofia concéntrica. Y la hipertrofia concéntrica es por una sobrecarga de presión. ¿Ok? Recuerden que una falla cardíaca sistólica es por una sobrecarga de volumen, mientras que una falla diastólica es por una sobrecarga de presión. ¿Ok? Y bueno, dentro de las causas que también te podrían preguntar, la sistólica es por la cardiopatía isquémica, la insuficiencia aórtica y las miocardiopatías hipertróficas, mientras que la diastólica tenemos la hipertensión arterial, que es la más común. Si te preguntan cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca diastólica, es la hipertensión, mientras que sistólica, la más común es la cardiopatía isquémica. ¿Ya? Bueno, dentro de la diastólica tenemos a la hipertensión arterial, también tenemos a la estenosis aórtica, a las miocardiopatías y a las amiloidosis, ¿ya? O sea, el depósito de tejido amiloide en el corazón.
¿Ya? Entonces, esas son las tres clasificaciones según el gasto cardíaco. Ya sabes cuándo es bajo, cuándo es alto, según el curso clínico, cuándo es agudo, cuándo es crónico, y según su fase, si es una falla cardíaca sistólica o diastólica. ¿Ya? Ahora, algo también que preguntan bastante es cuándo es una insuficiencia cardíaca izquierda y cuándo es una insuficiencia cardíaca derecha, que es según su sintomatología, ¿no? Cuando es izquierda, se da generalmente por la cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, mientras que cuando es derecha es por una embolia, por un infarto agudo del miocardio, pero del lado derecho, por una insuficiencia tricúspide, porque la válvula tricúspide está del lado derecho del corazón, entonces por eso se dice que causa una insuficiencia cardíaca derecha, o una evolución de la falla izquierda o una hipertensión pulmonar secundaria. Eso es según sus síntomas. ¿Ya? Entonces, entendamos un poquito a cada uno de estos tipos de insuficiencias, tanto derecha e izquierda, para que sepan por qué por qué uno tiene edema, por qué otro tiene ascitis y eso, ¿no? Entonces, cuando habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, también se puede dividir según su gasto cardíaco, ¿no? Si son de bajo gasto cardíaco, son conocidos como anterógrados. Y entonces, si son bajo gasto cardíaco, es porque hay baja, o sea, hay poca sangre que ha sido expulsada, ¿no? Entonces, si hay poca sangre que ha sido expulsada, ¿qué va a generar nuestros tejidos? Nuestros tejidos no se van a perfundir correctamente, entonces va a haber una hipoperfusión periférica. ¿Y cómo lo voy a ver? Por ejemplo, si no llega sangre al riñón, voy a tener oliguria. Si a mi cerebro no llega, voy a estar con alteración en la conciencia, voy a estar asténico, y si es que no llega al páncreas, por ejemplo, o al hígado, voy a generar un daño de ese órgano porque no se va a perfundir correctamente. Entonces, eso es según la gravedad, va a afectar al órgano, según la cantidad de sangre que no expulses. Entonces, en izquierda voy a tener estos signos de hipoperfusión. En cambio, en el lado derecho, yo voy a tener una hipoperfusión pulmonar. ¿Por qué del lado derecho voy a tener una hipoperfusión pulmonar? Porque recordemos que nosotros tenemos nuestras cuatro cavidades, pues, ¿no? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar. Entonces, si la sangre no sale hacia la arteria pulmonar, o sea, no sale correctamente lo que debería salir, entonces nuestros pulmones se van a hipoperfundir. Entonces, si es derecho, es una hipoperfusión de los pulmones, que es lo poco frecuente, pero sí es lo que genera es una hipotensión arterial, ¿ok? Entonces, esos son los síntomas de bajo gasto, pero también existen síntomas de alto gasto, o sea, una congestión de los tejidos, que son los síntomas retrógrados. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, básicamente se limita a una congestión de los pulmones, mientras que cuando es una insuficiencia cardíaca derecha, es una insuficiencia de congestión sistémica, es decir, todo tu cuerpo se va a congestionar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Cómo es un signo de congestión? Voy a ver ingurgitación yugular, voy a ver edemas, voy a ver ascitis, hepatomegalia, derrame pleural. Entonces, ¿qué síntomas van con insuficiencia cardíaca derecha? Los síntomas de congestión sistémicos, o sea, ingurgitación, edema, ascitis, hepatomegalia. Sin embargo, cuando hablo de una insuficiencia cardíaca izquierda, voy a ver síntomas, pero netamente de congestión pulmonar, como cuáles, como la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, edema pulmonar. O sea, todo lo que se limite a pulmón va a ser una causa de congestión del lado izquierdo. Pero si yo hablo de una congestión sistémica, estoy hablando del lado derecho, ¿ya? Entonces, por ahí pueden diferenciarlos. Es la mejor forma, por los síntomas, diferenciar tanto derecho como izquierdo. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando hablemos de la falla cardíaca derecha, que es esta de aquí, ¿cuáles son las causas que habíamos visto, no? Falla cardíaca izquierda, estenosis valvular pulmonar, porque sabemos que la válvula pulmonar se encuentra en la derecha, o también puede ser por una enfermedad vascular pulmonar como TEP, o enfermedad del parénquima, donde hablamos de EPOC, EPIT, o sea, todos los que tengan que ver con enfermedades del parénquima pulmonar. Ya, eso es falla cardíaca derecha. Pero la izquierda, habíamos dicho que se divide en una disfunción diastólica y sistólica, que ya lo hemos visto cuando es una hipertrofia excéntrica y una hipertrofia concéntrica. Entonces, cuando es una disfunción diastólica, disminuye el llenado ventricular. ¿Cuándo podría disminuir? Cuando hay una fibrosis miocárdica, cuando hay un taponamiento cardíaco y cuando podría fallar el volumen sistólico, es decir, el volumen de eyección, cuando hay una disminución en la contractibilidad o un aumento en la poscarga.
Y chicos, no se mareen tanto, no creo que les pongan así porque es una clasificación muy complicada, hasta a mí se me complica aún, pero lo que sí o sí deben diferenciar son los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Eso sí o sí, ya sabes que cuando es derecha es sistémica, la ingurgitación yugular, edema, asitis, hepatomegalia, mientras que en la izquierda son síntomas de congestión pulmonar como disnea o edema agudo de pulmón. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la clasificación cuando hablamos según el gasto cardíaco, según el curso clínico, según la fase y según sus síntomas. Ya sabes cuándo es derecho o izquierdo. Ahora, dentro del diagnóstico vamos a encontrar a los famosos criterios de Framingham, que son estos. Tenemos a los criterios mayores y a los criterios menores. ¿Y cuándo se diagnostica? Se diagnostica con dos criterios mayores o con un criterio mayor más dos criterios menores. Ahora, ¿me tengo que aprender esos criterios? Sí, tienes que aprendértelos porque son es lo que preguntan, ¿no? Pero yo les tengo una mnemotecnia que a mí me sirvió bastante cuando hablo de criterios mayores y cuando hablo de criterios menores. Cuando hablo de criterios mayores me acuerdo de la palabra predecir, porque presión venosa yugular aumentada, si no me equivoco, es mayor a 16. Luego, reflujo hepato yugular positivo. Edema agudo de pulmón. Ojo, ese edema agudo de pulmón, no edema de miembros inferiores. La D de disnea paroxística nocturna. La E de, si no me equivoco, es estertores y crepitantes. Estertores y crepitantes. La C de cardiomegalia. La E de ingurgitación yugular y la R de ritmo galope o R3, R4. Entonces, miren, hasta ahorita no me olvido con esa mnemotecnia. O sea, sí pueden aprendérselo así, predecir. La P de presión venosa yugular aumentada, la R de reflujo hepatoyugular positivo, la E de edema agudo de pulmón, la D de disnea paroxística nocturna, es decir, una disnea que solo se da en la noche. Estertores o crepitantes al momento de escultar al paciente. Es muy característico ver un paciente con insuficiencia cardíaca y ocultarle crepitantes. El paciente tiende a tener cardiomegalia, ingurgitación yugular, ritmo galope. Entonces, ponte que te venga un paciente, te dice, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? Y ves que el diagnóstico tiene ingurgitación yugular. Le preguntas y te dice que tiene disnea por la noche. Y además, le escuchas un ruido cardíaco tercero. Entonces, y además en su radiografía ves que tiene cardiomegalia. Entonces, ya estarías frente a una insuficiencia cardíaca, porque ya tiene como tres criterios mayores. Basta que solo tenga dos criterios mayores y ya puedes diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Ahora, dentro de los criterios menores, yo me acordaba de dieta de pato, algo así era. Dieta de pato. Sí, algo así. La D es de disnea, la D es de disnea, la E es edema, pero de edema de miembros inferiores. La TA es de taquicardia. No, la TA es de hepatomegalia, creo. Yo no me acuerdo tanto. No, acá es de taquicardia, sí, taquicardia. Y la PA es de hepatomegalia. Y lo otro es la famosa tos, si no me equivoco. Sí, tos nocturna. Entonces así también podrías aprenderte los criterios menores con dieta de pato. Disnea, edema, taquicardia, hepatomegalia y tos nocturna. ¿Ok? La taquicardia se considera cuando es mayor a 120. Ya, entonces también te podrías aprender así si es que te gusta esa mnemotecnia y si te hace fácil dentro de criterios mayores y criterios menores, porque verlo así te confundes y te olvidas, pues, ¿no? Y ahora, algo importante son los síntomas. Habíamos dicho que los síntomas derechos son los síntomas congestivos, los síntomas sistémicos. Perdón, sí, el derecho son los síntomas sistémicos. Por ejemplo, edema en miembros inferiores, por ejemplo, un derrame pleural, también es del lado derecho. eh, una hepatomegalia también es del lado derecho y un aumento de la presión venosa yugular, ingurgitación yugular también es del lado derecho. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del lado izquierdo, el lado izquierdo era una sintomatología que se centraba en el pulmón, ¿no? Por ejemplo, una disnea paroxística nocturna, un edema agudo de pulmón, crepitantes y también la disnea del esfuerzo. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios mayores y menores y cuáles se van por los síntomas izquierdos y por los síntomas derechos.
Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda o todo está bien? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, ya. Genial. A ver, ¿quién es Fabricio? Ya. Si pueden, utilicen esta mnemotecnia. Les sirve bastante. Ya. Bueno, entonces, nosotros, para clasificar a la insuficiencia cardíaca, o vamos a tener ciertas escalas. Tenemos dos escalas muy conocidas, que es la escala NIJA y la escala AJA. ¿Ya? La escala NIJA, si te dicen cuál es la escala funcional, es la NIJA, ¿ok? Esa es la escala para ver la funcionalidad, escala funcional. Y si te hablan para ver estadiaje, pronóstico, vamos a utilizar la AJA, estadiaje, pronóstico. ¿Ok? Son dos escalas distintas, pero que se utilizan mucho en insuficiencia cardíaca. En la NIJA se va a dividir en uno, 2, 3 y 4, mientras que el AJA, yo me acordaba así, comienza con A, entonces se dividen A, B, C y D, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la NIJA, que es la funcional, el grado uno es cuando tú tienes una enfermedad cardíaca, pero sin síntomas ni limitaciones, o sea, tú haces tu vida normal, no tienes disnea, no tienes nada. No tiene síntomas ni limitación. Entonces, el grado uno es cuando no hay síntomas ni limitación. El grado 2 es cuando tú tienes una limitación leve, es decir, las cosas que hacías cotidianamente, la actividad física normal, te causa cierta fatiga, palpitaciones o disnea. ¿Ok? Entonces, la actividad física normal te genera fatiga, palpitaciones o disnea. Ese es el grado 2. Pero el grado 3 es cuando la actividad menor a lo habitual, o sea, la actividad física, incluso la actividad física menor a la habitual, a la diaria, a la ordinaria, te causa palpitaciones, fatiga o disnea. Solo te encuentras cómodo en el reposo, ¿ya? O sea, es una limitación más marcada. Sin embargo, en el grado 4 ya es cuando tienes disnea al reposo, o sea, incapacidad para llevar cualquier actividad física sin incomodidad, presenta síntomas como palpitaciones, disneas y fatiga en el reposo. Entonces, uno es sin síntomas, otro es al reposo, que es el 4 y el 2 y el 3 la diferencia es que en el 2 tienes palpitaciones, disnea en tu actividad habitual, en tu actividad ordinaria, y la número 3 es cuando tienes una limitación en tu actividad, incluso menor a lo habitual, incluso menor a la ordinaria, ¿ya? Ese es el grado 3. Y esa es la escala NIJA funcional. Luego tenemos otra escala que es la escala AJA, que es para estadiaje y pronóstico, y aquí tenemos el A, B, C, D. El A es cuando no tiene enfermedad estructural ni tampoco tiene síntomas, pero tiene factores de riesgo. Por ejemplo, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga dislipidemias o que, eso básicamente, que tenga enfermedades o comorbilidades que te generen un factor de riesgo para una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, aún no tiene enfermedad estructural ni tampoco tiene síntomas. La mortalidad en ellos se da en un 3%, o sea, es muy baja. Luego, en el estadiaje B es cuando el paciente tiene una enfermedad estructural, o sea, una enfermedad estructural previa, pero no tiene síntomas. Como, por ejemplo, el paciente tiene un infarto o un miocardio previo o ha tenido una enfermedad valvular previa, o sea, tiene una enfermedad valvular ahí. Tiene un daño en su miocardio, sin embargo, aún no tiene síntomas. Eso es el estadio B, que es en el 4%. Y generalmente cuando se diagnostica es cuando están en el estadio C, ¿no? Cuando vienen ya con una enfermedad estructural de fondo y con sintomatología. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Cuando están en la escala 2 y en la escala 3 del NIJA, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad estructural y además tiene síntomas, es un estadiaje C, que es del 25%. Luego, el AJA tenemos el estadiaje D. El estadiaje D es cuando es refractario a los fármacos y ya necesita una intervención especializada. ¿Ok? Entonces, en el estadio C es cuando ya no te responde a los fármacos como los YECA, los beta block, los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, ya no me responde ninguno de la escala de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, no responde a fármacos, es de peor pronóstico, necesito otra intervención, entonces ahí ya es un estadiaje D.
¿ok? La mortalidad ya es en un 80%, ¿ok? Ya, entonces esas son las dos escalas que yo debería conocer, NIHA y AHA, para insuficiencia cardíaca. Si me preguntan cuál es la escala funcional de la insuficiencia cardíaca, es el NIHA, pero cuál es la escala de pronóstico de estadiaje, es el famoso AHA. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, básicamente eso cuando hablamos de escalas. Y ahora, ¿qué exámenes auxiliares le puedo pedir a un paciente con insuficiencia cardíaca? El EKG para ver si hay signos de hipertrofia, de hipertrofia ventricular. Un ecocardiograma. ¿Por qué es importante el ecocardiograma? Es esencial en una insuficiencia cardíaca porque voy a ver lo que es eh, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el famoso FEBI. Y según esto voy a sacar la terapéutica, porque los pacientes que tengan un FEBI reducido con un FEBI normal son diferentes, pues, ¿no? Entonces es importante el ecocardiograma para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eh, Sin embargo, es el de primera opción, pero el mejor para ver el FEBI es la resonancia magnética, pero no se usa, pues no todos los hospitales tienen una resonancia magnética cardíaca, lo que más utilizas es el ecocardiograma. Y bueno, también puedes pedir una radiografía de tórax, porque sabemos que generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca vienen con disnea, ¿no? Entonces, tú sabes que la disnea puede tener un origen cardíaco como también puede tener un origen respiratorio. Entonces le pido una radiografía para ver tal vez si hay patrones de consolidación, si hay patrones alveolares, tal vez es una congestión pulmonar por una neumonía, etcétera. Entonces debo pedir una radiografía de tórax o también para ver el agrandamiento del corazón cuando haya cardiomegalia, ¿no? Que se ve como un huevo, un cordón o algo así. Ya, eso es radiografía de tórax. Y también analítica, algo que piden bastante en laboratorio es el ProBNP. Ok, el ProBNP, ojo que si el ProBNP es bajo, no me descarta totalmente una insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, no. Entonces es un ProBNP, también podrías pedir. Y bueno, lo que sí o sí siempre deberías pedir es tu hemograma, porque está dicho que si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y además de eso tiene anemia, es muy probable que se complique tu paciente, o sea, aumenta el riesgo de las complicaciones. Por eso todo paciente con insuficiencia cardíaca, si es que tiene anemia, hay que tratarlo. ¿Ya? Y bueno, básicamente eso. Y acá hay otra clasificación más, que es la clasificación de Stevenson, de la falla cardíaca aguda. Esta clasificación de Stevenson también preguntan, a mí creo que me lo preguntaron en mi parcial, así que sería muy importante que se lo aprendan. Vas a hacer un cuadrito y en un lado vas a tener la congestión negativa y la congestión positiva. Y en el otro lado vas a tener hipoperfusión, ¿ya? Hipoperfusión y congestión. No hipoperfusión, sí hipoperfusión. Congestión. No congestión, sí congestión. Entonces, cuando el paciente está congestionado, no está congestionado, el paciente está seco, ¿verdad? El paciente está seco. Si no hay congestión, el paciente se encuentra seco, seco. Pero si el paciente está congestionado, se encuentra húmedo, húmedo, húmedo. Si el paciente no está con hipoperfusión, está caliente, caliente. Pero si el paciente está hipoperfundido, ¿cómo van a estar las extremidades? Van a estar frías, ¿verdad? Entonces, frío, frío. Normalmente nosotros somos secos y calientes, o sea, esto es lo normal. No hay signos de congestión ni hay signos de hipoperfusión. Entonces, luego tenemos cuando sí hay congestión, pero está seco. Y esto es en el edema agudo, perdón, cuando sí hay congestión y no hay hipoperfusión. Entonces, eso se va a encontrar en el edema agudo de pulmón, cuando está caliente y cuando está húmedo. Cuando es un shock cardiogénico, cuando el paciente está frío y está húmedo. Aquí, esto es lo peor, el shock cardiogénico. Y luego cuando el paciente está con hipovolemia, cuando el paciente está seco, pero está frío. Seco y frío es hipovolemia. Entonces se divide así, ¿no? El cuadro es así. A, B, L y C. En el C tenemos al shock cardiogénico, en el B tenemos al edema agudo de pulmón, el A es lo normal y en el L es la hipovolemia, el característico, pues, ¿no? Te van a decir qué pasa si un paciente está congestionado y está hipoperfundido. Entonces tú dices, está en el estadio C, pues, ¿no? Un bajo gasto. Estadio C en shock cardiogénico, ¿ya? Húmedo y frío, ¿ok? Entonces, eso básicamente son los exámenes auxiliares. Y acá lo que les decía, ¿no? La causa más común de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Pero la pregunta varía si es que a mí me dicen que es una insuficiencia cardíaca diastólica o sistólica.
Si es una insuficiencia cardíaca diastólica, es una cardiopatía hipertensiva la principal causa, pero si es una insuficiencia cardíaca sistólica, la principal causa es una cardiopatía coronaria, pues no una cardiopatía isquémica. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? Ya. Genial, gracias Fabricio. Bueno, entonces, lo que les había prometido, esto lo puse aquí al final porque son signos de bajo índice cardíaco, apréndanselo porque eso sí preguntan, ¿cuál es el signo de bajo índice cardíaco? ¿Cuál no es un signo de bajo índice cardíaco? Habíamos dicho que el bajo índice cardíaco, sabías que el gasto cardíaco era el volumen que expulsaba tu corazón, pues, ¿no? Con la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay bajo índice cardíaco significa que mi volumen va a estar disminuido. Entonces, ¿qué voy a tener? Vendopnia, es decir, cuando haces la posición de amarrarte el zapato, te falta el aire, eso es vendopnia. Si hay poca sangre, tu pulso, ¿cómo va a estar? Tu pulso va a estar disminuido, presión del pulso disminuido. ¿Cómo va a estar tu cerebro? Va a tener una alteración del sensorio porque va a estar hipoperfundido. ¿Cómo van a estar tus extremidades? Si no les llega sangre, ¿cómo crees que van a estar? Van a estar frías, ¿verdad? Y tu riñón, ¿qué va a tener? Va a tener oliguria, o sea, un bajo débito urinario. O sea, razonando también te lo podrías acordar, porque tú sabes que bajo índice cardíaco es que hay una hipoperfusión. A nivel cerebral, alteración de la conciencia, o sea, alteración del sensorio. A nivel de mis extremidades van a estar frías porque no hay sangre. A nivel de mis riñones voy a tener oliguria, o sea, va a tener una bajo débito urinario. Y en mi pulso, si hay, no hay bastante, o sea, no hay fuerza, con la sangre viene con fuerza, y como hay poca sangre, no hay tanta fuerza, entonces mi presión de pulso va a ser disminuida. Y la vendopnia es cuando te amarras hacia adelante. Ahora, no te confundas la ortopnia con la vedopnia. La vedopnia es cuando haces la posición de amarrarte los zapatos y te falta el aire. Cuando tú hablas de ortopnia, ortopnia es un signo de alto índice cardíaco. ¿Ya? Entonces, bajo índice cardíaco, vedopnia. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, eso sería toda la clase de insuficiencia cardíaca. Les he puesto como que lo que sí o sí deberían estudiar, o sea, las fijas, las fijas, las fijas, para que puedan hacer un buen examen. A ver, ¿qué es lo que sí o sí viene? Lo que sí o sí viene cuando es bajo y alto gasto cardíaco y cuál es la clínica del bajo gasto cardíaco. Ah, ya, cuando es una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, las causas. ¿Qué más? Ya, la sintomatología en izquierda o derecha, los criterios de Framingham, cómo diagnosticas con dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Bueno, eso. Y acá las escalas también preguntan cuando es Nija y Aja, te da un ejemplo, por ejemplo, te dice, según el estadiaje Nija, ¿en qué escala estaría? Y ya, bueno, eso. Y eso también preguntan, el Stevenson también preguntan, ¿ya? Y bueno, los signos de bajo índice cardíaco. Bueno, ahora vamos a resolver las preguntas si no tendrían otra duda. No tienen ninguna duda, ¿verdad? ¿No? Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. A ver, chicos, les doy un minuto para que puedan resolverlo y me digan su clave.
Ya, a ver chicos, ¿tienen alguna clave que hubieran marcado si esto les viene en su examen? ¿Alguna clave? Sin miedo, chicos. ¿Cuál? Síndrome de insuficiencia derecha, Derecha, ya, muy bien. ¿Por qué llegas a esa conclusión? O sea, ¿qué te dijo el enunciado que marcarías derecha? por la hepatomegalia, la citis, la El- irritación venosa. Ajá, muy bien, ajá, muy bien. Son síntomas son síntomas de congestión sistémica, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar. Es una paciente mujer de 72 años que consulta por mareos al esfuerzo en forma progresiva. Se le palpa el hígado y está a 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, es decir, que tiene hepatomegalia. Tiene el signo de oleada positivo, que significa que está con ascitis. Tiene ingurgitación venosa yugular positiva, o sea, tiene ingurgitación yugular. Y el ruido cardíaco con segundo ruido aumentado y desdoblamiento permanente. Ya. ¿Qué síndrome presenta? Miren, me está hablando de síndromes de congestión, el segundo ruido cardíaco aumentado, con desolamiento, o sea, tercero. Entonces estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. Pero ahora, tengo que saber si es derecha o izquierda. Si me dirían que la paciente tiene disnea, tiene edema agudo de pulmón, en el examen físico he escultado crepitantes, estertores, me podría ir a un lado que sea izquierdo. Pero en este caso, como dice su compañero, me está dando hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular, es decir, congestión sistémica. Entonces, como dice su compañero, tiene toda la razón, estamos ante una insuficiencia cardíaca de tipo derecho. Entonces, muy bien, es un síndrome de insuficiencia cardíaca de tipo derecho. Ya, muy bien, chicos. A ver, esta es otra pregunta también. Les voy a dar un minuto para que puedan resolverla y me dicen su clave. A ver, chicos, ¿tienen alguna idea con esa clave? ¿Cuál me hubieran marcado?
Y creo que me hubieran marcado. A ver, vamos a analizarlo ya. Te dicen que es una paciente mujer de 58 años de edad, que es hipertensa, o sea, tiene un factor de riesgo. Prefiere una disnea clase funcional tipo 3. ¿Cuál es una disnea tipo 3, chicos? La disnea grado 1 era cuando no tenía disnea. El 2 era cuando era eh, a tu vida normal, a tu vida cotidiana, ordinaria. Y el grado 3 era cuando era menor a lo habitual, ¿no? Y solo estaba bien en reposo. Ya. Además tiene edemas, o sea, tiene síntomas, mira, edemas en miembros inferiores y tiene ortopnia. Usted le encuentra un choque de punta desplazado y tercer ruido cardíaco. Señale el enunciado que es más probablemente tiene relación con la confirmación de este síndrome. A ver, la severidad de la disnea no es de abordaje en este síndrome, sí es de abordaje la severidad de la disnea porque tiene una disnea clase 3, entonces sí es severo, sí debemos abordarlo. Está mal. A ver, el estadiaje en el que se encuentra según el AJA es estadiaje B. Habíamos dicho que el AJA es cuando tenía, el AJA, el estadio B era cuando tenía síntomas, pero no tenía un daño estructural, ¿verdad? O sea, pero acá no me dice si tiene o no tiene daño estructural, entonces podría estar en veremos. Porque me dice que hay síntomas, sí hay síntomas, síntomas, tiene un factor de riesgo, sí, pero en ningún momento me dice si tiene un daño en el corazón o no. Pero hay algo que sí me llama la atención, que te dice que tiene un choque de punta desplazado y un tercer ruido cardíaco. Ese choque de punta desplazado me podría estar hablando de una hipertrofia. Entonces, si estamos hablando de una hipertrofia, sí hay un daño estructural, ¿verdad? Entonces, si hay un daño estructural, es marcas hipertrofia. O sea, ya no sería un estadio B, sino también estaríamos hablando de un estadio C. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estadio B es cuando hay daño, pero no hay síntomas, creo, pero el estadio C es cuando ya hay ambos, daño y síntomas. ¿Ya? Entonces, acá estaría mal. El tercer ruido cardíaco es fisiológico. ¿Tú crees que es fisiológico? O sea, este tercer ruido cardíaco por un choque de punto desplazado es fisiológico. No, ¿verdad? A ver, se trata de una insuficiencia de alto gasto cardíaco. ¿Sería una insuficiencia de alto gasto? ¿Cuál es la diferencia entre una de alto y bajo gasto, chicos? El de bajo gasto cardíaco era lo más común, ¿verdad? Era una cardiopatía isquémica, enfermedades valvulares, hipertensión, miocardiopatías, y lo más probable es que su insuficiencia cardíaca sea por esta hipertensión. Entonces, no sería de alto gasto, porque el alto gasto era la causa rara, beriberi, anemia, etcétera. Entonces, sería de bajo gasto cardíaco, entonces eso está mal. Si me dice, la disnea a esfuerzo tendría una alta sensibilidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Porque el paciente tiene disnea a la actividad menor a lo habitual inclusive. Entonces, esa sería la clave. La disnea tendría una alta sensibilidad. No sé si se me entendió, chicos. Sí se logró entender por qué es esa la clave. Sí, ya. Bueno, sigamos. Otra pregunta. También les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo.
Ya chicos, ¿cuál sería su clave aquí? ¿Qué marcarían? Mira, te dan un montón de floro que te dicen que es insuficiencia cardíaca y al final solo te preguntan cuál es el signo de bajo índice cardíaco. ¿Qué Vendopia. marcaría? Endopnia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, te ponen así como que para variarte, ¿no? Te dicen que tiene antecedente de diabetes mellitus, consulta por disnea progresiva, eh, desde hace un mes donde debe dormir sentado, la presión arterial está 120 sobre 80, la frecuencia cardíaca en 92, tiene crépitos vivasales, ruidos cardíacos rítmicos, ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, Godet positivo. Ya mira, hay más de dos criterios de Framingham, entonces hay una insuficiencia cardíaca, es lo único que puedo decir hasta el momento. Ahora me preguntan, ¿qué opción revelaría un signo de bajo índice cardíaco? Habíamos dicho que los de bajo índice cardíaco es que todo decae, ¿no? A nivel cerebral que te da una alteración en la conciencia, a nivel de los riñones una oliguria. En tu pulso, tu presión de pulso está disminuido. ¿Cómo están tus extremidades? Tus extremidades están frías, ¿verdad? Entonces, ¿es una presión de pulso aumentado? No, ¿verdad? Sería disminuido. ¿El débito urinario está normal? No, el débito urinario está disminuido, estamos en una oliguria, inclusive hasta anuria. La platipnia, no, lo que se da es una vendopnia, no platipnia, vendopnia. Trepopnia, no, ni platipnia. El que es una vendopnia. Muy bien, chicos, esa sería la clave. Uy, vendopnia. Muy bien, bueno, ya. Esa es la última pregunta ya para ir finalizando. A ver, chicos, analícenla y me dan una respuesta. Les voy a dar un minuto. A ver, chicos, ¿qué marcarían aquí? ¿Cuál fue su clave? ¿Qué hubieran Disfunción marcado? izquierda. Izquierda, ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué marcarías izquierda, Fabricio? ¿Y por qué no derecha? Ortopnia. Por El la desplazamiento. sintomatología, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Si te das cuenta, esas preguntas lo sacas por sintomatología. Si tú ya sabes cuál es la diferencia entre izquierda, acuérdate que izquierda es todo lo que es respiratorio, o sea, todo lo que tenga que ver con pulmones, y derecha es sistémica, congestión sistémica, citis, hepato, incrustación yugular. Entonces vamos a analizar. Me dicen que es una mujer de 35 años que tiene hipertensión no controlada, ya sabes cuál es la causa de insuficiencia cardíaca, lo más probable. Consulta por fatiga, acá está, disnea progresiva, medianos esfuerzos. Esporádicamente la despierta una tos húmeda, exigente, por lo cual duerme con 3 almohadas, una ortopnia. No otros síntomas. Al examen clínico se le encontró ortopnia, pulso alternante y desplazamiento apical de la izquierda y hacia abajo, ritmo galope. Ya, bueno, eso te está diciendo que es un criterio mayor de Framingham, ¿no? El ritmo galope de tercer ruido cardíaco, la disnea, la ortopnia. Entonces, me están hablando de síntomas netamente respiratorios, o sea, síntomas que se centran en el parénquima pulmonar. La disnea, la ortopnia, y bueno, básicamente eso, y la fatiga. Entonces, como dice su compañero, estamos en una insuficiencia cardíaca, sí, pero debo saber si es derecho o izquierda. En este caso es izquierda porque su sintomatología es netamente respiratoria. Entonces es una disfunción ventricular izquierda.
Pero si me diría que el paciente cursa con disnea, pero también cursa con ingurgitación yugular, con edema en miembros inferiores, con signo de la oleada positiva, estamos ante una disfunción ventricular derecha. ¿Ya, chicos? Entonces por ahí lo podrían, lo podrían diferenciar. ¿Ya? Entonces, muy bien. Bueno, entonces, esas serían todas las preguntas, chicos. Si tienen alguna duda hasta ahorita, no sé, me la podrían decir, alguna pregunta, ¿no? ¿O sí? Ya, bueno, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Todo quedó claro. No sé si pueden confirmarme con su reacción. Ya, genial. Gracias, Gabriela. Gracias, Fabricio. Les voy a estar enviando el post-test. A ver, díganme si les llegó. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les llegó? ¿O no les llega? No pueden visualizar el chat. Porque a veces no pueden, creo. Sí, sí, ya llegó. Sí, sí se ve. Ya, genial, Gabriela. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Si no tienen ninguna duda, todo estaría bien. No se olviden de responder el post-test ni el pre-test, porque ambos son importantes para su asistencia. ¿Ya, chicos? Entonces, mucha suerte en su examen y ya nos veremos de acá con, con renal, creo, gastro, no me acuerdo ya. Ya, chicos, cuídense mucho, mucha suerte y bueno, nada más. Hasta luego. Gracias. Ya, igualmente, suerte, chicos.